¿Qué pasa? ¿Es que no soy suficiente para vos? ¿Suficiente para qué? Por supuesto que no es suficiente con una sola persona para mi vida. También necesito amigos, familia, ser feliz, sentirme a gusto con mi cuerpo. Necesito cosas que vos no podés darme, como por ejemplo amor propio, comida, tiempo y energía para moverme por mis sueños y mis proyectos. Por supuesto que no es suficiente solo con vos. Nadie llena a nadie, nadie completa a nadie. Nadie se es suficiente para todo, ni se es suficiente para otro. Hoy voy a dedicarle esta charlita a ser suficiente, justamente. Hoy la cuestión va a girar en torno a qué usos le damos a esta palabra. ¿Es una cualidad que se le puede atribuir al ser? ¿Alguien puede ser suficiente? ¿Qué significa ser suficiente? ¿Qué significa que alguien sea suficiente para el otro? ¿Que solo te quiera a vos? ¿Que solo te desee a vos? Uno siempre va a desear lo que no tiene porque esa es la definición de hecho de la palabra deseo. Otro día vamos a profundizar en esta palabra y sus usos, pero ahora la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué significa ser suficiente? ¿Qué significa que alguien sea suficiente? ¿Suficiente para qué? ¿No? Para mí la palabra suficiente es un hasta acá. Marca un límite o una limitación de alguna manera. Entonces me pregunto, si alguien es suficiente es porque no se puede esperar nada más de esa persona. Si es suficiente significa que es hasta ahí. Suficiente significa que ya no hay más aprendizajes ni crecimiento, que ya es suficiente. El famoso soy así. Una persona que amo mucho con toda mi alma una vez me dijo que la chica con la que se había mudado lo hacía feliz y que con ella estaba lleno. Que ella lo llena, me dijo. Y ojalá no te desborde. Pensé yo, ojalá no te llene todos los espacios. Ojalá no esté lleno colapsado. Ojalá te quede un pequeño lugar. Para mí. Para todos los que te queremos. Si ella te llena, ¿dónde entro yo? ¿Dónde entra el resto del mundo si alguien te llena? Nadie llena a nadie. Saquémonos esta idea romántica boluda de la cabeza. No somos baúles para llenar. No nos podemos llenar, aunque haya gente igual que se empeñe en vivir revolviendo siempre los mismos recuerdos. No somos baúles. No somos una caja, no hay un tope. Somos más bien como un agujero negro, como un abismo que siempre necesita más. Más experiencias, más sensaciones. Somos orgánicos como los intestinos que cuando consumen algo, primero lo procesan, después lo digieren, lo asimilan, lo incorporan, toman de eso lo que les sirve y desechan lo que no. Pero después necesitan experiencias nuevas para seguir viviendo. Necesitamos ingerir algo más, cosas diferentes, algo diferente, con otros contenidos, otros ingredientes, nuevos sabores, algo nuevo. Y yo entiendo que es abrumadora la idea de pensar en esta frase que dice que nada es suficiente para quien lo suficiente es poco, ¿no? Claro, si vos cuando pensás en lo suficiente pensás en qué implica conformarse, en que lo suficiente es poco, nunca nada va a ser suficiente para vos y nunca te vas a poder sentir satisfecho, satisfecha. Entonces tendríamos que ser todos conformistas, me pregunto. Aceptar lo que ya es sin esperar mejoras ni modificaciones. Decir que lo suficiente es suficiente y ya está, porque con lo suficiente ya es suficiente y con lo suficiente alcanza. Y otro diría, ¿y para qué querés más que lo que ya es suficiente? Y yo vuelvo a traer la pregunta, ¿qué es suficiente? ¿Suficiente para qué? ¿Para quién? ¿Quién determina lo suficiente? Qué loco, ¿no? Al fin y al cabo me estoy preguntando si lo suficiente alcanza.
Si acaso es suficiente con lo suficiente. ¿Y con qué si no? No confundamos lo suficiente con lo absoluto. Ser suficiente no significa ser todo. Otro día vamos a hablar más de esto, ¿no? Pero claro, porque capaz alguien dice, bueno, pero ya fue, que fluya, no hace falta pensar tanto sobre qué significa la palabra o darle vueltas al asunto, vos sentilo y ya. Pero ¿sabes qué pasa? Una tiene escrito en el espejo del baño, sos suficiente. Ese que tanto te repiten tus amigas y que después la psicóloga un día te recomienda que veas una psiquiatra porque probablemente te está faltando algún jugador. ¿Y ahí quién te va a convencer de que sos suficiente? Tus amigas medio que tienen la obligación de decirte que sos suficiente, que el cucaracho no te merece y que sos hermosa. Pero pienso, si necesito ayuda, ¿es porque no soy suficiente para mí? Si mi cuerpo no genera algo que debería generar, ¿es porque no está siendo suficiente? Si mi cuerpo no está haciendo suficiente, ¿es porque yo no estoy siendo suficiente? Eso fue lo primero que pensé. Y vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Suficiente para qué? Porque también estás poniendo todo otro montón de batalla, mamita, ¿verdad? O sea, quizás haces cosas que no te corresponden y entonces nunca vas a ser suficiente para todo. Porque ser suficiente para todo no existe. No sos omnipotente. Ser suficiente no es ser absoluto. Así como un día entendiste que no ibas a poder leer todos los libros del mundo. Quizás sea hora de que entiendas que tampoco podés estar llenando todos los espacios o ser suficiente para todo. Nunca vamos a ser todo para nadie. Y nadie será todo para nosotros. Es un error cuando caemos en esa. Y ojo, porque ni siquiera vamos a poder ser todo para nosotros mismos, ¿eh? Muy de pelotudo narcisista creer esto, que yo puedo todo solo. Porque el hombre es un ser social. Esto significa que solo puede realizarse en sociedad y que necesita y que es interdependiente de la sociedad. Cuando me creí insuficiente por tener que ir a la psiquiatra, pensé que justamente ese espacio o ese vacío de lo que me podía estar faltando a mí ya tenía un lugar en la sociedad. Un profesional específico y un modo de llenarse, de abordarse. No es que ser insuficiente me dejaba aislada de la sociedad y sola y marginada. Porque no es verdad que todos pueden excepto yo. Existe este tipo de profesionales porque somos varias las personas que no podemos solas con esto. Y no tenemos por qué poder solas con todo. Hay otro montón de cosas que sí podemos. Entonces, por más que nos encerremos en un mundo interno, personal de nosotros mismos, tampoco seríamos suficiente por nuestra propia cuenta para todo lo que implica vivir una vida de ser humano plena, si estamos aislados. A lo suficiente se llega en conjunto. Lo suficiente se construye a partir de lo insuficiente que se complementa para alcanzarlo. Nadie es suficiente por sí solo para todo. Nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza. Con una sola persona no alcanza. Con uno no es suficiente. Pero sin esos unos juntos no se puede. Solo a partir de uno se encuentra lo otro, lo suficiente. Sin uno que crea, que comience, que diga sí, se puede. Que el hombre sepa que el hombre puede, ¿no? Es esta frase que decían en la expedición Atlantis. Y es esto lo que viene haciendo Rebord hace años, con esta idea de hacer a la Argentina grande otra vez, ¿no? Por eso yo lo banco tanto, porque el chabón lo que hace es construir comunidad, una comunidad que se sostiene. Y hacer a la Argentina grande es eso, es saber que uno solo no es suficiente,
Pero si uno no hace su parte, no se llega. Si uno no hace nada, no se va a llegar a nada. Y uno tampoco puede llegar solo, dejando a todos atrás porque se lo comen en el medio. Porque cuando se quiera dar cuenta, va a estar solo y vacío. Y cuando quiera ver al vacío, el vacío le va a devolver la mirada y va a ser mucho más de lo que un hombre solo pueda soportar. Porque sabemos que es cierto que el infierno son los otros, pero también son los otros los que nos salvan muchas veces del infierno que está dentro nuestro, ¿no? Porque si bien el ser humano salió solo de la caverna, cuando salió, se dio cuenta de que no le servía de un carajo estar allá solo contemplando las verdades, que nada tenía sentido si no podía compartirlo con los demás. ¿De qué sirve ser el único que sabe la verdad? Hay una frase que se le atribuye a Eduardo Galeano que dice: mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Me encanta. Y es que claro, porque uno no es suficiente, y es así. Pobre el que crea que es suficiente con él solo. Por eso hay que bancar a la gente, pero no endiosar, no fanatizarnos. Nadie lo es todo. Y hay otra frase que también me parece fascinante, que es de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Es una frase que yo tengo tatuada en mi tobillo que dice: esos chicos son como bombas pequeñitas. Me encanta. Y yo creo que es así, por eso me la tatué, pensando en mis alumnos más que nada, que para mí son bombas pequeñitas, además de que son dinamita, son bombas pequeñitas a las que uno les enseña, deja huellas, semillas, planta, germina ideas, prende mechas, que uno no sabe en qué momento van a explotar, si es que van a hacerlo en algún momento. Y bueno, todos fuimos bombas pequeñitas a las que la sociedad, nos fue enseñando cosas que nosotros íbamos a ir estallando y expandiendo por ahí y generando movimientos. Como bombas pequeñitas. Y un poco la propuesta es esta, ¿no? Que busquemos estimular, que busquemos conmover, que busquemos emocionar, movilizar más que ser suficiente. Ser diferentes, ser una experiencia única, generar preguntas, apertura, caos, confusión, reflexiones y debates, eso quiero. Por lo menos eso es lo que les puedo ofrecer y espero que sea suficiente para ustedes. Aunque sé que no va a ser suficiente. Y si lo fuera, serían unos mediocres cabeza de termo que no entendieron nada de todo lo que dije hasta ahora, si se conformaran con un solo programa. Y les diría que por eso así el país está como está, mira. Bueno. Bienvenidos, no sé. ¿Tendrá una continuidad de esto? Esperemos que sí. Tengo más temas para hablar. Si llegaste hasta acá, gracias por llegar hasta acá. Si te copó, lo podés compartir, así esto como que crece un poco y la gente se entera de que acá estamos hablando de estos temas. Buenísimo. Y después sigamos hablando sobre ser suficiente, el deseo, la omnipotencia, vamos por ahí, dale.